Buenas noches, bienvenidos a un conversatorio más del Frente Amplio de Mexicanos en el Exterior. Esta noche tenemos el tema de niñas, niños y adolescentes migrantes en Estados Unidos. En el 2021 se calcula que hay arriba de 122,000 niñas, niños y adolescentes que entraron sin acompañante a Estados Unidos, entre los cuales se repatriaron a 23,600 menores, de los cuales 20,400 eran del sexo masculino. En México se ha duplicado la repatriación de menores a Centroamérica. El número se duplicó del 2020 a 2021. Aún no tenemos datos del 2022 ni del 2023. Y el promedio de edad de los menores o los infantes que han estado pasando estaba entre los 2 y los 17 años. En el 2010 fueron el 48,5% del flujo migratorio y en el 21 fue 32,9%. Yo les he preparado un video para contextualizar lo que vamos a ver este día. Las niñas, niños y adolescentes, NNA, son un grupo de la población que, al requerir de personas adultas para su protección, guía y cuidados, son un grupo vulnerable. Esta vulnerabilidad puede verse agravada cuando migran, debido a situaciones coyunturales como la pandemia por COVID-19, la cual se vio acompañado de medidas administrativas instrumentadas por los gobiernos de los países de origen, tránsito y destino como medidas de control, restringiendo la movilidad de las personas. En 2020 se observó un fuerte descenso de las aprehensiones de las niñas, niños y adolescentes con y sin acompañamiento tanto en México como en Estados Unidos. Sin embargo, para 2021, las aprehensiones de las niñas, niños y adolescentes presentaron niveles similares o superiores a los observados en 2019, previo a los inicios de la pandemia. Por ello, en el presente capítulo se aporta información actualizada sobre la repatriación de las niñas, niños y adolescentes desde Estados Unidos, así como eventos de retorno asistido del norte de Centroamérica desde México según país de origen, sexo, condición de acompañamiento y grupos de edad, e información de las aprehensiones de las niñas, niños y adolescentes no acompañados y personas en unidades familiares en la frontera suroeste de Estados Unidos. Finalmente, se informa sobre la población de las niñas, niños y adolescentes referida a albergues y entregada a familiares o a personas con autorización para tomar la responsabilidad de su cuidado. Al inicio de la década pasada, los eventos de repatriación de niñas, niños y adolescentes de México rondaron los 20,000, con un descenso intermitente en los años siguientes y con un aumento entre 2018 a 2021. La mayoría de las repatriaciones han sido de hombres. Las cifras de 2021 se duplicaron respecto a 2020, año en el que inició la pandemia por COVID-19. En 2021, las principales entidades de origen fueron Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Las repatriaciones de niñas, niños y adolescentes provenientes de Centroamérica mostraron un comportamiento ascendente en la mayor parte de la década pasada. Su disminución en 2017 es comparable a la ocurrida en 2020. Para 2021 el número de repatriaciones fue 2 veces superior al de 2020. Este cambio se relaciona con las medidas administrativas instrumentadas para controlar la pandemia por COVID-19 que afectaron la movilidad. Los adolescentes varones de 12 a 17 años de edad que viajaron sin compañía son el grupo con mayor participación en las repatriaciones desde México. En 2010 representaron 48,5% y en 2021, 32,9%. Por su parte, las repatriaciones de quienes viajaron acompañados aumentaron ligeramente, y representaron 67% entre la población de niñas y adolescentes, y 46% entre los niños y adolescentes varones. En 2020 existió una disminución muy notoria de aprehensiones de niñas, niños y adolescentes sin acompañamiento y de personas en unidades familiares en Estados Unidos en comparación con 2019. En 2021 hay un incremento en las aprehensiones de niñas, niños y adolescentes sin acompañamiento que casi duplican los casos de 2019, mientras que las aprehensiones de personas en unidades familiares llegaron a un volumen similar al de 2019. El sector de Río Grande Valley, en la frontera suroeste de Estados Unidos, registró el mayor número de aprehensiones de niñas, niños y adolescentes sin acompañamiento 76,284 y de personas en unidades familiares 257,343 en 2021. Adicionalmente, las zonas de Tucson y El Paso fueron puntos relevantes de aprehensiones de niñas, niños y adolescentes sin acompañamiento por parte de la patrulla fronteriza, y del río Iyume de personas en unidades familiares.
La Oficina de Reasentamiento de Refugiados es responsable de dar albergue a niñas, niños y adolescentes migrantes sin acompañamiento en Estados Unidos. En 2021, atendió a poco más de 122.7 mil niñas, niños y adolescentes, poco más del doble de lo ocurrido en 2019. Los principales estados en donde se entregaron a las niñas, niños y adolescentes a familiares o conocidos fueron Texas, 14.2%, Florida, 10.3%, California, 10.0% y Nueva York, 7.9%. Pues ahí está la presentación de los datos estadísticos que se tienen hasta el corte, fue el 2022 cuando hace el Senado de la República esta investigación de la cual nos hemos basado para hacer todos los temas que hemos estado viendo en estas semanas, en esta introducción de lo que es Hablemos de Migración. En el 2010 era que se repatriaban 20,000 personas. Ha venido cambiando poco a poco. En el 2017 eran menos de 9,000 personas las que estaban repatriando, menores. En el 2018, 10,800, 2019, 12,700, en el 2020, 12,600, y en el 2021 sube bastante, se duplica, ¿no? 23,600 menores, niñas, niños y adolescentes que están siendo regresados de Estados Unidos a México. Nada más hablamos de mexicanos, no estamos hablando el total, y en lo cual la mayoría son hombres, van entre los 12 y los 17 años, y los lugares en los que se han estado repatriando, de donde más salen los menores, es de Guerrero, que ocupa el primer lugar con 3,000 menores que han salido de ahí y han sido regresados. Chiapas con 2,786, Oaxaca con 2,428 personas, Tamaulipas con 2,294 personas, Veracruz 1,748, Guanajuato 1,456, Michoacán 1,367, Puebla con 1,300, el Estado de México 883 personas y Chihuahua con 829 personas. Vemos cómo está este número, va variando y no coincide, por ejemplo, con lo de las remesas que hemos visto quiénes son los primeros estados que más remesas mandan, que es Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Guanajuato en tercer lugar, pero aquí aparece hasta el sexto lugar de que está regresando, repatriando niños no acompañados, lo cual nos indica que el flujo de migrantes de Guanajuato o de estos estados que más mandan remesa llega directo, ¿no? O sea, son adultos que están mandando su dinero hacia México, pero no así Guerreros, Chiapas, Oaxaca, que son de los que menos remesas llegan a recibir, lo cual más adelante vamos a ver que es materia de estudio para ver qué está pasando con estos menores que están yendo para allá. Si están siendo explotados o no. Los retornados a México en el 2019 fueron 45,900. El total de acompañados, o sea, de los menores que regresan con todo y familia, son 451,087 personas al 2020. Y sin acompañamiento, 144,834. O sea, se está viendo que sí están regresando familias completas, pero también y esto es debido a políticas o rumores que de repente se llegan a correr por los alivios migratorios que en su momento llegó a anunciar Estados Unidos, en el cual no son bien explicados, y eso hace que muchos migrantes empiecen a ir. En la experiencia que tengo cuando a mí soy detenido allá, toda aquella persona que llegaba a Estados Unidos y decía tener temor de su país, en automático entraba en ese proceso de solicitud de asilo, y las mujeres y los menores, si tenían alguien que respondiera por ellos, los dejaban en libertad sin necesidad al principio de pagar ningún tipo de fianza. Después eso cambió y empezaron a pedir fianzas muy pequeñas, pero seguían pidiendo fianza. Pero era muy fácil que los menores y las mujeres al llegar allá los dejaran salir. No así para los hombres pues, era un proceso un poquito más tardado, y conforme fue pasando tiempo se fue volviendo más tardado aún y más caro todavía.
las fianzas empezaron a subir, había fianzas muy baratas. Yo en mi proceso tuve que dejar una fianza de $5,000, pero había fianzas hasta de $25,000. Y aquellos que no tenían este dinero para pagar esa fianza, tenían que pasar más tiempo y seguir asistiendo a sus cortes ahí dentro del centro de detención, hasta que llegaba un momento ya, cuando habían pasado bastante tiempo, en que la fianza era mínima, $1,000, $500, o incluso ya los dejaban salir sin ningún tipo de fianza, pero eso sí, ya habían pasado bastante tiempo encerrados, y eso después cambió, porque ya venían los que dejaban salir en confianza, pero venían con los grilletes, con los GPS para localizarlos. O sea, todo un negocio redondo para Estados Unidos. Pero aquí en lo que respecta al tema de hoy es ver la importancia que es el hablar de esto, de este flujo migratorio de menores que están yendo para allá. En México, de las personas que se regresan, como decía, sin acompañamientos son 24,129 y acompañados 17,040, que se ve que es un número grande, pero no así si se compara con otros países como Guatemala. En el caso de Guatemala, fueron 58,571 menores que fueron regresados, que no llevaban ningún tipo de acompañamiento adulto, y aquellos que fueron regresados con por lo menos la presencia de algún adulto eran 80,150. O sea que son números muy grandes en comparación con los mexicanos que se han tenido que pasar para allá. Al igual que Honduras, los hondureños, el número de menores que han migrado sin acompañamiento y que han sido regresados son 39,731, y los que han sido regresados con familia son 147,416. Y el otro de este país que tenemos como referencia es El Salvador, en donde son números igual, en general más altos que los de México, pero no en el sentido de los niños que van sin acompañamiento. De esos fueron nada más 15,473 menores que no llevaban ningún tipo de compañía de algún adulto, y 35,755 que sí llevaban por lo menos un adulto y que fueron regresados. Esto por lo difícil que es salir del Salvador. Salvador, a pesar de ser un país pequeño, o sea, lo complicado que es salir de ahí, poder llegar a Estados Unidos, pasar las otras fronteras. En donde más se está regresando es hasta el otro lado de la frontera, en Río Grande. Es el que tiene los números más altos en cuestión de menores que están regresando, que son 11,666 que fueron en el 2020, y ese casi no cambió para el 2021. Fueron 10,258 menores que fueron regresados. En la población que llega a algún tipo de albergue dentro de Estados Unidos, se había mantenido algo relativamente estable. Un año bajaba, un año subía. Y aquí las estadísticas hablan, en el 2003 eran más de 24,000 menores que llegaban a un refugio, y al 2014 subía a 57,000, al 2015 bajó a 33,000, vuelve a subir en el 16 a 56,000, baja nuevamente a 40,000 en el 2017, sube, ya no tanto, pero sí sube en el 2018 a 49,000. En el 2019 sube casi a 70,000, baja drásticamente en el 2020 a 15,000, pero esa disminución drástica se desaparece en comparación con el 2021, en el cual rompe todas las barreras, y 122,731 menores llegan a albergues. O sea, es demasiado los menores que llegan a Estados Unidos, y este número ya considera a todos, no nada más mexicanos, sino en general a todos los menores que llegan sin ningún tipo de compañía. En el 2021, los estados que más recibieron, 10% en California, en Texas el 14% del total llega ahí, Florida 10%, Nueva York 7,9%, Nueva Jersey, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Tennessee y Georgia están entre los 4 y 5% de los menores que llegan. Y aquí es lo que tenemos que revisar como comunidad, qué está pasando ahí, ¿no? En primera, mexicanos demasiados no se están yendo, por lo mismo de que está cerca de la frontera, y normalmente es más fácil que vaya la familia completa que mande nada más a los menores. Además de que los alivios migratorios que se están dando, por ejemplo, el TPS, va para los salvadoreños, pero también los que están pidiendo familiares allá, pues como vimos, son guatemaltecos, hondureños también. Por eso es ese gran número de los que están llegando allá. En el
boletín que estamos haciendo nosotros, este es un tema que hemos estado ya poniendo en el de hace un mes y en el de hace 15 días, con reportajes que se están haciendo de qué es lo que está pasando con los migrantes, ¿no? Se dispara el flujo de migrantes de mujeres y de niños, hay un peligro latente ahí, porque hay 835 compañías que están empleando menores para sus labores. Cuando estábamos viendo lo de mercado laboral, hace unas semanas, veíamos cómo en el campo se reportaba que solamente el 4% era mano de obra latina. Yo había dicho ahí que era muy raro de que el campo, tan importante que es y que ha sido un lugar donde ha llegado demasiado mano de obra migrante, se reportara una aportación tan pequeña. Y es muy probable que es porque obviamente los menores no están siendo reportados que están trabajando. Eh, alarma esta explotación de niños, porque no se sabe, habría que investigar. Eh, Cuando llegan ahí, se van a casa de personas que los están pidiendo, pero no hay un seguimiento. Se estima que 500,000 niños están trabajando en granjas. 10 estados ya han enviado propuestas de proyectos de ley para el trabajo infantil, y de estos en Arkansas y Iowa ya se aprobaron. O sea, están permitiendo que los menores trabajen. Pero de esos 2 estados, o sea, está hablando aquí que 8 estados ya están usando mano de obra de menores y no está siendo regulada, se les está explotando, y ese es un tema que tenemos pues, que hablar y que seguir investigando. ¿Qué es lo que lleva a que los padres estén mandando a sus hijos sin ningún tipo de cuidado? Y en México, en donde la trata de personas está a todo lo que da, donde por todos los estados hay peligros del crimen organizado, eh, y que no se está hablando, ¿no? Es una de las tantas tareas pendientes que hay en el asunto migratorio aquí en México. Sí se ha hablado bastante de las personas que han tenido problemas en los centros de detención, en específico los de Ciudad Juárez, los que murieron allá, pero el problema migratorio es demasiado grande, ¿no? A veces por eso no es querer hacer menos este tema de los muertos allá en Ciudad Juárez, pero es que la demanda de albergues, la demanda de respetar derechos humanos de todos los que están pasando es sumamente grande, y aquí habrá que ver qué es lo que va a pasar, porque estos niños también aquí en territorio nacional están pasando por lugares en donde van a ser explotados, y habría que ver qué se puede hacer sobre eso. No sé si aquí nos acompaña Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Estamos hablando niñas, niños, adolescentes, migrantes, cómo ha cambiado las cosas desde, al menos yo en el 99 que llego a Estados Unidos, había muchas familias estaban volviéndose a unificar, siendo que en los 80s, principios de los 80s, el que iba a Estados Unidos era el hombre a trabajar, y una vez que se establecía, muchos mandaban a pedir a toda la familia, y poco a poco empezaban a llegar, pero este es un fenómeno totalmente diferente, ¿no? El niño latinoamericano tiene otro estudio, otra forma de ser, otra forma de pensar, y prácticamente pues les gusta ese tipo de estereotipo de niño. Y hay otros problemitas por ahí en cuestión a órganos, en cuestión a que no quiero ahondar en eso, porque en realidad se vive eso también. Buscan órganos, buscan para otra actividad ilícita, sexual, y bueno, hay muchas cosas que están ahí. Tan es así que hay una película que se está estrenando, creo que se llama Sonidos de Libertad, algo así, y ahí hablan de los niños precisamente que están raptando, que están en otro tipo de vida que no debería de serlo, ¿verdad? Gracias, Gonzalo. Pues sí, es el tema, pues ahí está, de los datos que hay que revisar. Y ahí se ve, estamos viendo de México dónde salen, ¿no? O sea, como por ejemplo Chihuahua, que es un estado fronterizo, se regresan muchas personas ahí, pero también toda la frontera sur, eso es muestra de la pobreza que hay en nuestro país, por el olvido de los gobiernos neoliberalistas, este, por tantos años, y ahora por mucho que se esté intentando rescatar esa área, pues va a llevar tiempo, ¿no?
Siento que ha hecho buen trabajo Andrés Manuel López Obrador en intentar reactivar la economía en el sureste de México. Lo está haciendo bastante bien, pero la necesidad es muy grande. Y también en Estados Unidos ver cómo de repente las paradojas, ¿no? Hay cosas tan buenas como en aquel entonces Bush, el no dejar a ningún niño atrás, en donde le mete dinero a la educación y ayuda a que todos se vayan educando, pero igual cuántos migrantes pudieron lograr y conseguir eso, ¿no? Este sector del que se habla de héroes de la patria, de esos mexicanos que se han ido a partir el alma para sacar adelante este país, no han tenido estos programas porque han estado en el campo, han estado en fábricas en el cual aunque quieran simplemente no están trabajando. De los datos que hemos investigado aquí hablan de empresas, por ejemplo. Hay una empresa que dice la Packer Sanitation Service, pagó una multa de 1.5 millones de dólares por contratar a 102 niños que laboraban en 13 plantas de carne en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que Estados Unidos viene a pedir explotación en China de cuántos niños, y eso sí lo saca, ¿no? ¿Cuántos niños hacen un iPhone? Y no se habla de lo que está pasando en Estados Unidos. Otras empresas que están vinculadas con la contratación, Ford, General Motors, Walmart, Target, Ben & Jerry y Fruit and the Loops. Estos son reportajes de investigación que hizo el New York Times. Y aquí conocemos, por ejemplo, de Walmart, ¿no? Que es una de las empresas que más se ha beneficiado de la pobreza no nada más del migrante, sino inclusive del ciudadano americano, en donde paga unos sueldos muy, muy bajos para que los mismos ciudadanos estén recibiendo la asistencia social. Y eso ahí no dice nada de Estados Unidos, ahí no toca. Pero aquí también nuestro trabajo es ponerlo sobre la mesa. Estamos en pre-campaña por defensores de la 4T, ¿no? Y todos tenemos a nuestros gallos o gallina, diría por ahí, pero realmente están hablando de esto. Y yo siento que es una de las grandes deudas de todos nosotros, ¿no? Hablar de migración y pedir en cuestión a nuestras necesidades, pero la necesidad de la comunidad por completo de en el exterior y no de aquellos que hemos estado, ahora sí que en lo menos mal de Estados Unidos, ¿no? Que hemos estado en ciudades grandes, en trabajos que sí han sido pesados, pero que no se comparan en nada con esta explotación de los más necesitados, esos pobres que se fueron para allá. Y aquí habría que ver y ponerlo a lo mejor también como para reflexión de por qué es que no regresan tantos mexicanos como sudamericanos y latinoamericanos de niños solos, y es porque la mayoría ya están allá, ya no han salido. Y ahorita el flujo que se está haciendo de todos los migrantes del sur, es migración nueva. La de México, igual, porque es lo que ha cambiado. Antes el mexicano se arriesgaba y se salía porque podía volver a pagar su reingreso a Estados Unidos. Entonces dejaba a sus hijos allá. O sea, todas estas cosas han cambiado y no podemos seguir viendo la migración como lo mismo. Tenemos que ver cómo ha ido progresando, cómo esa reunificación de las familias al principio, el día de hoy ya no representan esta realidad de estos menores que están yendo para allá. Sus derechos están siendo violados y nadie realmente los está viendo está viendo por ellos. Y en Estados Unidos se abusa de ellos y aquí también, o aquí simplemente se dejan ahí ahora sí que pues, en la calle porque no hay ni dónde recibirlos. Y sabemos lo que ha pasado con migrantes, ¿no? Con los niños que son captados por el crimen organizado. Habría que preguntarle de alguna manera a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, si en estas becas para los ninis se contempló a los niños migrantes que están siendo repatriados. No existen leyes en México para la repatriación. Una vez que te regresan, ¿cómo te reinsertan a la sociedad? O sea, son de las tareas que cualquiera del que quiera ser el próximo presidente tiene que hablar de ellas, porque ya estamos hablando de un porcentaje muy, muy alto de mexicanos que están en Estados Unidos. Apenas ayer vi un video de Jalife donde ya él menciona 56 millones de mexicanos. El último dato que yo tenía era 36 millones, aunque se especulaban que eran 40, 11 millones indocumentados, en el cual nosotros como, o al menos yo que fui parte de esa estadística de indocumentados, creo que son más porque no todos dan sus datos, pero que no están siendo tomados en el discurso. Y viene esta ola, lo he visto, ¿no? En redes, migrantes que estamos, yo apoyo a todos, yo apoyo a Morena,
No me estoy yendo con un solo candidato, porque así como he dicho que López Obrador ha hecho muchas cosas buenas para el país, yo siento que al migrante le sigue debiendo, y creo que todas las corcholatas le siguen debiendo al migrante un discurso en donde por lo menos digan que tienen idea de los problemas que tenemos. A lo mejor no tendrán la solución, pero por lo menos que sepan que hay un problema. Si somos 40 millones y hay más de 120 millones, somos un 35-40% de los mexicanos. Y somos los que más dinero le están metiendo. Entonces sí debería de hablarse de esto, en lugar de esos debates que está habiendo en todas las plataformas de si por este o por el otro había que ponernos de acuerdo para decir, mire, esto está pasando. Y aquí está un tema, ¿no? Niños, niñas, niños y adolescentes que están siendo dejados al amparo de la inseguridad, que están siendo violentados sus derechos, que no les están permitiendo tener una educación, sino que están siendo explotados. ¿Qué podemos esperar de esta generación de niños que han estado solos? Porque igual los que vienen, lo vimos cuando vimos lo de DACA. Aunque México es el que más recibe lo que es DACA, los jóvenes de hijos de padres mexicanos que ya son residentes o que son ciudadanos allá, no están accediendo a la educación universitaria porque no saben y no están accediendo a esos créditos. Es un tema muy, muy importante, y en el cual aquí sería un llamado a nuestra Secretaría de Mexicanos en el Exterior de Morena a que trabajara de manera conjunta con la Secretaría de Jóvenes de Morena y con la Secretaría de Formación Política de Morena para abordar este tema con más con detalle. Y en dado caso de que no lo hagan, no hay problema, nosotros seguiremos aquí haciéndolo. Hacemos esa invitación. Y como migrantes tenemos, ahora que vienen todas las campañas, precampañas, para ver quiénes van a ocupar los siguientes puestos de gobierno, diputaciones, senadores, a invitarlos a que hablen de nosotros, ¿no? Que hablen del tema, porque tenemos que impedir esto. Si esto está pasando en Estados Unidos, donde está mediamente regulada la situación, ¿cómo estarán las cosas aquí en México? En donde ya sabemos que estructuralmente estamos mal en el sentido de migración por el viejo régimen que no se ha terminado de ir. En lo cierto, Diego, no hay un plan de repatriación para todos nuestros connacionales. Prácticamente lo vivimos nosotros en Arizona en el 2010, cuando hicieron la SB 1070, y un sheriff que, cómo lo odiamos ese sheriff, porque deportó mucha gente. Mucha gente, familias quedaron destrozadas, los padres de alguna de otra forma estuvieron trabajando en México, volvieron a reingresar a Estados Unidos y ya se quedaron allá, pero el día que tengan algún problema, pues ahí va a salir la repatriación, y va a ser peor porque el castigo es más por reingresar. Entonces, pues como dices, Diego, hay que hacer un plan de desarrollo, así como están haciéndolo ahora, un plan de desarrollo a manera de que los mexicanos en el exterior tengamos esa iniciativa de poder regresar a México, pero ya con una base, con un programa para la familia, reintegrarlos a la sociedad y más que nada, pues a una actividad mientras buscan o encuentran un trabajo. A veces dice uno, bueno, pues yo guardé dinero y hice esto, levanté mi casa, perfecto, o sea, de eso no hay ningún problema, pero para reintegrarse a la sociedad. Del reportaje que se publicó hace 15 días aquí en nuestro boletín, habla de los niños que están regresando y que por qué salen en el caso del Salvador, Honduras, la Mara Salvatrucha. Recordemos que la Mara Salvatrucha no nace ni en Honduras, ni en El Salvador, ni en Honduras, nace en Estados Unidos. Son todos los que regresan con esas mañas a El Salvador y se empiezan a organizar. O sea, aprenden a organizarse en Los Ángeles y regresan y hacen un cotorreo allá y se vuelve algo grande. Y es ante lo que estamos. Y es algo que puede utilizar la derecha
para desestabilizar un gobierno que intenta cambiar las cosas, porque al final de cuentas, cuando hay revuelta social, el primero que va a salir afectado es el pobre, el que anda caminando en la calle. Y lo vemos, ¿no? A Ciro Gómez Leiva lo balacearon y no le pasó nada, traía un carro blindado y sale llorando, ¿verdad? Me iban a Pero matar. fíjate, Diego, o sea, está bien tu concepto, pero todas esas personas estaban dentro de las cárceles. Y si tú ves en Estados Unidos, no hay mucho hispano dentro de la cárcel. Hay mucho hispano trabajando. Hay mucho hispano que en realidad va a lo que va, a hacer dinero. Porque esa es la idea de uno, a hacer dinero. Pero desafortunadamente ya no es el sueño americano. Ya ahorita ya todo está hasta las nubes, la comida, la gasolina, las rentas, ya no se puede vivir, ya no se puede vivir. Aunque tú vayas a California, vayas a Texas, vayas a cualquier parte de la Unión Americana, ya no es el mismo concepto que teníamos antes, que tú podías vivir con $1,000, por decirlo así. Ahora no, ahora tiene que trabajar el papá, la mamá, el niño, bueno, el niño porque pues son jóvenes, ¿verdad? Ya cuando sean mayores de edad, entonces sí, ya, pero son niños. Entonces, ellos, aunque sean, van a un autoservicio, Burger King, un McDonald's, tienen su dinerito y con ese dinerito ellos generan sus gastos. Se compran su ropa, se compran esto. Ya si el papá les compra un carrito chico que va y venga, y, bueno, pues es otra cosa, pero ¿qué implica? Gasolina, implica comida, implica más cosas, más gastos para ellos. Y solamente así apoyándose entre todos, pero ya no es un sueño americano, ya es una pesadilla para todos. Y eso es lo que están viendo ahora. Mucha gente, si tú te das cuenta, vas a Rocky Point o a Puerto Peñasco y ya mucho gringo, mucho americano, está comprando terrenos, está comprando centros comerciales, está comprando todo, todo. ¿Por qué? Porque saben perfectamente bien que México es lo más barato, lo más limpio y tienen lo más preciado en el mundo, su gente. Gracias, Y Diego. así es. Pero igual no es ser fatalista, pero sí es revisar, porque bien lo dicen, ¿no? Los que regresaron fueron criminales. Pero el juego perverso de la política americana, o sea, a mí cuando me detienen por un DUI. Un DUI es un delito menor. A nadie detienen por eso, migración. Obama lo cambia y dice, ahora hay delitos menores agravados, es misdemeanor aggravated. Y por eso, por ese simple hecho me detienen. Violé la ley una vez, sí, pero era un delito menor. A una persona que tienes en unas condiciones precarias de trabajo, ¿y por qué digo precarias? Lo dije al principio, los estados que están recibiendo más remesas no son aquellos que figuran en los primeros lugares de menores trabajando allá solos. O sea, ahí por eso son las estadísticas, se empieza a revisar qué es lo que podría pasar. Un niño que está allá y está siendo explotado, en cuanto se enoje, le pueden echar la migra. O sea, recordemos, a mí no me tocó, pero en los 80s, principios de los 90s, tú podías estar trabajando y de repente decían, ahí viene la migra, y pum, salían volados todos, se iban. El patrón con tal de no pagar, abusaba. Obviamente, la presión hace que salga la visa U, donde ya si eres víctima de algún tipo ¿cómo se llama?, de crimen, puedes recibir algún tipo de alivio migratorio para que te quedes. Pero ¿cuántos en verdad saben que pueden hacer eso y cuántos lo están empleando? ¿A cuántos no siguen violando sus derechos humanos? Entonces, aquí y para eso está el Senado, para eso están los diputados y para eso están nuestras corcholatas, pues para que nos ayuden a investigar si estos derechos se están recibiendo o no. ¿Por qué? Porque el día de hoy sí son trabajadores que no les alcanza para mandar dinero para acá, que están viviendo cada vez en un país que es más y más caro y la crisis sigue avanzando y ellos no hacen nada por arreglarlo, porque les conviene, porque la mano de obra barata, la que los está sacando a flote, y por eso es que están diciendo, voy a dar residencias o refugio a los que quieran venir, y luego nos los avientan a México creando un problema en la frontera sur, en donde no estamos en condiciones de recibir, no podemos sacarlos, porque la vez pasada lo decía, sería inhumano para nosotros aventarlos a sus países con lo difícil que ha sido para ellos venir para acá. O sea, es un problema sumamente complejo, pero no nos podemos quedar a ver si nos lo arreglan. En este mismo reportaje habla de el diputado el republicano Lindsey Graham, que fue uno de los principales promotores de la reforma migratoria junto con McCain y Kennedy en aquellos años,
pero que dicen nos interesa, es un problema muy grave, pero hay que arreglarlo, pero no arreglan nada y pasan los años y pasan promesas de reforma migratoria y no pasa nada. Y en el lado de México, nadie habla eso. El único que habló hace muchos años de hablar de reforma migratoria, a lo mejor me equivoco, fue Vicente Fox y fue para pura publicidad con Castañeda. Y se habló todo su sexenio y nunca se hizo nada. En obviamente, López Obrador dijo, por el bien de todos, primero los pobres y arreglo el país, porque lo que quiere López Obrador es que nos regresemos. Pero cuando nos vayamos a regresar, tenemos que saber quiénes están allá, porque si no, ¿qué les vamos a ofrecer para que se vengan para acá? Acaban de pasar una ley, una ayuda que van a dar en Puebla. Si alguien es de Puebla y ha sido regresado a México y vive en Puebla, se les va a ayudar, una ayuda económica, 25,000 pesos. Para mí es muy poco, pero nunca les han dado nada y el día de hoy les están dando. ¿Tienen dudas y eso? Pues contáctenos, es nuestra compañera Sami, que ha estado dándole con todo pues, para visibilizar este problema, ¿no? Ya tuvo una victoria, va a haber una ayuda para los de Puebla, hay que hacer que esto se replique, pero ¿por qué es tan poca? Necesitamos saber la necesidad que hay, necesitamos hablar de esto para entonces ahora sí nuestros legisladores que puedan legislar como deben de. Tenemos en Ciudad de México un diputado migrante, diputado chilango del PAN, no tengo la menor idea qué ha hecho. Y hay que revisar nuestros diputados migrantes federales, ¿qué han hecho? No han hecho nada y Virginia, aparte de eso es un punto muy importante, Diego, el saber qué ha hecho la Secretaría de Relaciones Exteriores, qué ha hecho el embajador de México en los Estados Unidos y qué han hecho los diputados y los senadores en sus planes en cuestión a lo que es la migración y aspectos de interés internacional, ¿verdad? Entonces, prácticamente no han hecho nada porque no les interesa. No les interesa el saber cómo estamos los mexicanos en el exterior. Ellos siempre dicen, no, pues es que ya están barriendo dinero, ya tienen sus dólares, ya tienen esto, sí, pero una casa no se paga de un día para otro. Un carro no se paga de un día para otro. Un teléfono no se está pagando nada más una vez. La luz, el gas, la gasolina, la alimentación, la escuela. Hay tantos gastos que ellos no saben. Sin embargo, dicen, no, pues están ganando dólares, sí, pero también se gastan dólares. Y no es por reprochar que estamos gastando o que estamos mandando, sino simple y sencillamente de respetar al migrante. Y ellos nunca han respetado al migrante, nunca. ¿Por qué? Porque lo buscan nada más en elecciones o lo buscan para su beneficio. Pero lo más importante que nosotros no nos rajamos. Estando aquí, estando en Europa, estando en Canadá, estando en todas partes del mundo, el mexicano no se raja. Y si hay algún problema en cuestión a que lo deporten y regresen, aquí recibirlo con los brazos abiertos. pues así es, Gonzalo. Hay mucho por hacer, aquí estamos intentando, seguimos con los recorridos aquí a nivel nacional, apenas la semana pasada fuimos a Guanajuato, al Diálogos Obradoristas, donde pues, la invitación, no os voy a pedir yo nada, yo cada que pueda ver a alguien, y es lo que les sugiero a todos los migrantes, que inviten a aquellos que quieren llegar a algún puesto de elección popular, que inviten a que introduzcan el tema migrante, porque ya nos han olvidado mucho, pero que se olviden de lo que nos deben, ¿no? Sino el potencial que tiene la comunidad migrante es enorme. Sí, o sea, ya que se olviden de lo que pasó. O sea, si realmente quieren que la 4T avance, que este país crezca, no va a poder ser si no está el migrante. Somos demasiados, hemos aportado tanto, y vuelvo, olvídense de lo que se aportó ya en el pasado, sino el potencial de crecimiento y de capital humano y económico que significa la comunidad migrante. Nada más hablo de los indocumentados, más de 11 millones de indocumentados, en el cual puedo asegurar que el 90% es obradorista, está con Andrés Manuel López Obrador y está listo para salir y decir cómo apoyo, cómo aporto para que esto salga para adelante.